Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de estrategias y manejo de conflictos. Hace poco estuvimos revisando todo lo que era el tema de la negociación, ¿ok? Desarrollado pues en 7 distintas partes que nos ayudaron a entender justamente cómo podemos obtener el mayor valor pues de las negociaciones a las que estamos expuestos o a las que somos retados en distintas áreas de nuestra vida profesional y por qué no también la personal. Eso es lo que podríamos llamar el qué, ¿ok? ¿Qué tenemos que comunicar? ¿Qué información debemos tener? Pero ante todo el qué tenemos que comunicar. Ahora vamos a ver un poquito lo que podemos llamar como el cómo. ¿Cómo debemos comunicarnos? Vamos a entrar en el tema de la comunicación asertiva. Comunicación asertiva es el título de la segunda unidad de este curso. Y yo les quiero comentar que yo tenía un poco de dudas si debíamos empezar con este curso antes del de negociación. Justamente porque si nosotros no entendemos cómo comunicarnos, cómo debería darse, pues mucho más difícil va a ser comunicar lo que tengamos que hacerlo. Sin embargo, hemos empezado con el tema de la negociación básicamente para que cuando ustedes reciban esta información, estos consejos, ya tengan más claro a qué situaciones tienen que ser aplicadas o tengan más claro también dónde, ¿no? En qué parte de los pasos de la negociación ustedes sienten más dificultad, ¿ok? Sienten que es más difícil para ustedes llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Por eso es que en esta parte, en esta segunda unidad, es que tocamos el tema de la comunicación asertiva. ¿Y cuál es el objetivo de esta segunda unidad de comunicación asertiva? Pues compartir con ustedes los elementos que construyen una comunicación que agrega valor, que agrega sinergia para ambas partes y brindarles justamente herramientas, estrategias y tácticas para que sean comunicadores asertivos. ¿Cuáles son los temas que componen esta unidad? Primero, los componentes de la asertividad. Vamos a revisar el concepto de este término. Luego vamos a entrar en cómo dar un mensaje asertivo. Y luego vamos a entrar en distintos, justamente, componentes de la comunicación. Vamos a profundizar en lo que es la escucha, luego el habla, posteriormente actos lingüísticos básicos. Vamos a entrar luego a lo que viene a ser diseño de conversaciones que te va a llevar a hacer juntas efectivas. Y luego vamos a cerrar esta unidad hablando de las competencias emocionales. Competencias emocionales para tener un adecuado nivel de comunicación. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con los componentes de la asertividad. Tanto que repetimos esta palabra, pues vamos a entrar un poquito en lo que es la definición. Vamos a plantearlo así. En cualquier situación, negociación, conversación, peticiones que hacemos, favores que pedimos, nosotros escogemos ser de una de tres maneras. Escogemos ser agresivos, escogemos ser pasivos o condescendientes, o escogemos ser asertivos. ¿Y qué es lo que diferencia a cada una de estas tres elecciones que hacemos pues para comunicarnos, ¿no? Para escoger el modo de comunicarnos? De una manera muy sencilla. Si nosotros escogemos nuestra manera de comunicarnos en base al potencial que tenemos de influir en los demás, por nuestra posición jerárquica, porque somos jefes, porque somos padres, porque tenemos algo que a la otra persona le interesa, por nuestra posición o por una coyuntura determinada, si lo hacemos en base al potencial de influir sobre los demás, entonces estoy escogiendo un modo de comunicación agresivo. Por otra parte, si yo
antes de comunicarme, estoy muy preocupado o muy interesado en evitar los conflictos, en evitar a toda costa que haya alguna diferencia, en reducir al mínimo cualquier posible molestia o incomodidad que pueda tener nuestro interlocutor. Entonces, si esa es mi manera de pensar, entonces estoy optando por un modo de comunicación pasivo. Finalmente, si el modo de comunicación que adopto lo hago basado en la información que dispongo y en mis necesidades, ¿ok? En la información que dispongo y en mis necesidades concretas, entonces estoy siendo asertivo. ¿De acuerdo? Una comunicación asertiva, ante todo, te permite cuidar tus derechos. ¿Ok? Mantener, pues, tus derechos. Te ayuda, por supuesto, y es el punto principal del curso, a negociar provechosamente. Y también te permite manejar diferencias, manejar solicitudes o situaciones complejas sin necesidad de entrar en conflictos, en la mayor parte de los casos. Y finalmente, comunicarte en forma asertiva cuida la calidad de tus relaciones. Todo eso viene a ser los beneficios de la asertividad. ¿Qué es la asertividad entonces? Es el modo de comunicación que te permite expresar tus necesidades y tus pensamientos en forma sincera, clara y directa. Y está ubicado en el medio de dos conductas, que viene a ser la pasiva y la agresiva. ¿Qué es la comunicación agresiva entonces? Y es importante entrar en estos detalles para que tú puedas identificar justamente cuándo puedes haber caído tú en este tipo de comunicación o cuándo puedas haber sido afectado por este tipo de comunicación. Ser agresivo es una comunicación donde ante todo priman tus intereses personales sin tomar en cuenta el de los demás. ¿Ok? Una comunicación agresiva parte pues de su poder de influir en los demás y se centra en tus propios intereses, en tu propia necesidad, sin pensar en que los demás también tienen las suyas propias y se caracteriza pues por interrupciones constantes, en un volumen de voz pues elevado, en algunos casos en la utilización de insultos, amenazas, en evitar en usar, mejor dicho, un contacto visual retador, ¿de acuerdo? Cara tensa, manos tensas y tiene algunos patrones de pensamientos, ¿ok? Una persona que se comunica agresivamente piensa cosas como solamente yo importo, lo que tú pienses o lo que tú sientas realmente no me interesa, ¿no? Y este tipo de conducta lo que realiza, lo que logra finalmente es un rechazo de los demás. Te puede dar resultados en forma inmediata, ¿ok? Por intimidación, porque generas temor en la otra parte, haces que se sienta vulnerable, pero finalmente no te procura lealtad, no te asegura relaciones a largo plazo, no te asegura relaciones constructivas y mucho menos generar la confianza de la otra persona para que pueda pues otorgarte lo mejor de sí. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Un ejemplo sacado de una escena, de una película, donde vemos un diálogo realizado entre una persona y su jefe. Entonces, vamos con el video y luego lo comentamos. Muy bien, bastante elocuente ese diálogo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos, naturalmente es una caricatura, pero es muy didáctico para poder mostrar qué es una comunicación agresiva. Primero, esta persona tiene como principal argumento su poder de hacer las cosas, su lugar jerárquico. La posición que él tiene es
su principal recurso para tomar la decisión, porque él es el jefe, porque él hace lo que a él le parece conveniente. No adopta su posición en políticas, en normas, en ética. Al mismo tiempo tiene cero empatía, o sea, no se identifica ni un segundo con los pensamientos, con los sentimientos de su subordinado. No hace, en consecuencia, un reconocimiento a su esfuerzo. Por el contrario, hace como que le reconoce el esfuerzo, pero su comunicación no verbal lo delata. Se ríe, en un momento le dice, no, mira, ¿sabes qué? Sí, te reconozco, y se ríe en realidad. O sea, no hay un reconocimiento sincero. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que viene a ser una comunicación agresiva. ¿De acuerdo? Vamos a entrar ahora a profundizar un poquito más en lo que viene a ser una comunicación del tipo pasiva. Muy bien. Una persona que se comunique de forma pasiva no defiende sus intereses, no defiende sus derechos. ¿Ok? ¿Y cómo se delata una persona pasiva en ese sentido? Pues todos nosotros podemos ver alguna que otra persona, quizás en distintos ambientes donde nos desarrollamos. Muchas dudas, un volumen de voz bajo, se interrumpe a sí mismo constantemente, mirada baja, una cara tensa, dientes apretados, contesta muy rápido y contesta no lo que piensa, sino lo que piensa que la otra persona quiere escuchar, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ser jefe de algunas personas que adoptan ese tipo de comunicación y por más buena voluntad que yo pueda haber tenido pues, para ayudarlos, para entender cuáles son sus problemas, se me ha hecho muy difícil. Se me ha hecho muy difícil porque cada vez que yo les hacía algunas preguntas, ¿y tú qué opinas de este proceso? ¿Y tú qué opinas de esta medida? Al toque, como yo el gerente me decía, no, está muy bien y eso sí nos va a ayudar, es lo que tenemos que hacer. Y ¿sabe qué es lo simpático de este caso? Que luego en otros ambientes, ¿no? Más distendidos, ante una pregunta similar, algunas de estas personas me han dicho, Daniel, ¿te puedo ser sincero? Entonces mi respuesta es, pero yo quiero que seas sincero siempre. Yo espero que lo seas siempre. ¿Por qué lo que me estás diciendo ahorita no me lo dices en su momento? ¿De acuerdo? Es porque en ese ambiente de trabajo esta persona adopta una comunicación pasiva, ¿no? Por otra parte, una persona que adopta esta comunicación, justamente como sublima a sí mismo sus derechos e intereses, pues naturalmente al no lograr sus objetivos o lo que aspira, adopta al mismo tiempo la posición de víctima, ¿no? No, yo no logro ascender porque nadie valora mi trabajo. No, a mí no me reconocen porque mi jefe es malo. O porque en el área nadie me ayuda. O porque este es un egoísta. ¿De acuerdo? Entonces, ese comportamiento pasivo también es una forma de evadir responsabilidades. Evade responsabilidades. No te haces cargo de tus responsabilidades. Y es importante tener claro ambos tipos de comunicación si nosotros queremos hacer una negociación que dé resultados. Porque ni una comunicación agresiva te va a ayudar, porque justamente estás rompiendo uno de los grandes principios que hemos compartido en la unidad anterior, que es entender cuáles son las necesidades de la otra parte, y una comunicación pasiva mucho menos, porque no vas a poder contrastar, no vas a poder pedirle a la otra parte que te demuestre la información que te está dando. Por ponerte un ejemplo de las consecuencias de una comunicación pasiva, o vas a aceptar todo lo que te diga como la verdad absoluta y no lo vas a cuestionar, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo también extraído de una película de lo que es un comportamiento pasivo. Bueno, tenemos claro ahora en esta escena quién ha sido el agresivo y quién ha sido el pasivo. Es una película que seguramente muchos han visto. Muy interesante. Pero vamos a concentrarnos ahora en el comportamiento del alumno, no tanto en el profesor. ¿Ok? El alumno se ha sentido totalmente intimidado
por el comportamiento del profesor. Absolutamente intimidado y no cuestiona ninguna de las actitudes y comportamientos a todas luces reprobable de este profesor. Se lo ha querido bajar con una silla, ¿ok? Y eso no lo ha objetado en absoluto, al contrario, lo ha reforzado, lo ha validado con su comportamiento sumiso, lo ha validado. Entonces, de tal forma que esta persona pues en ningún momento habla de su derecho a ser tratado con respeto o a que los cuestionamientos o a pedir mayor claridad, sobre lo que se espera de él. No pide una pausa para entenderlo claramente, sino que se deja llevar totalmente por el ritmo y comportamiento agresivo del profesor. Adopta un comportamiento pasivo. Entonces, vamos finalmente al punto medio. ¿Qué es ser asertivo? Es un modo de comunicación de una persona que conoce sus derechos y los defiende, ¿ok? Que ha aprendido a comunicarse en forma fluida, en forma efectiva, no solamente en la información concreta, sino también su comunicación no verbal, ¿no? Sus sentimientos, es una persona pues calmada, etcétera, y que pues se deja guiar por criterios racionales, por información concreta, por un entendimiento del ambiente, el entorno donde se da una negociación, de tal forma pues que es efectivo al momento en que quiere transmitir una idea y al mismo tiempo su asertividad le permite ser claro y pues justamente dejar al mismo tiempo opción a la otra persona pues de responderle de acuerdo a tu primera propuesta. Muy bien, vamos a ver ahora un ejemplo, ¿ok? Otra escena de lo que viene a ser una comunicación asertiva. Ok, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es una persona, un cliente, ¿no?, de una agencia de empleos que llega muy agresivo, ¿de acuerdo? Y la señorita que lo está atendiendo bien pudo haberse puesto a la defensiva y eso lamentablemente pasa muchas veces. Nos ponemos a la defensiva y contestamos de igual manera. ¿A dónde hubiera llegado ese diálogo? Definitivamente no hubiera llegado a un buen puerto. Por el contrario, esta persona se ha mantenido en equilibrio, ¿ok? Entonces, lo primero que hizo fue no reforzar ese comportamiento. ¿Cómo lo hizo? No respondiendo de igual manera. No se dejó intimidar. No cayó en un desequilibrio emocional y por el contrario, lo que hizo fue concentrarse en el problema, ¿no? Le preguntaba, ¿has accedido a tal recurso? Mira, tienes estas posibilidades, los plazos de tiempo son estos. Le hizo preguntas. Se tomó el tiempo para hacerle preguntas, ¿ok? Si bien al comienzo no le respondía bien, pero al final obtenía información que le permitía a ella brindarle una solución. No se desenfocó del problema influenciada por el tipo de comunicación del cliente en este caso. Se concentró en el problema, hizo preguntas, no se dejó intimidar y finalmente brindó una solución. ¿De acuerdo? Brindó una solución que al final es para ella el éxito, porque ella está sentada ahí no para congraciarse con la gente, no para pelearse con la gente y no para recibir insultos o para recibir agresiones. No la han sentado ahí para recibir agresiones, la han sentado ahí para brindar soluciones. De tal forma que la señorita de esta escena mantuvo el foco en su rol. Y su rol era brindar una solución. Hizo preguntas y al final lo que logró fue que este cliente, que en un momento había venido airado, entendió que no iba a llegar a ninguna parte, con un comportamiento agresivo, pero sí dándole información a esta persona
y aceptando sus sugerencias. Se ve entonces como al final de la escena ya el diálogo es otro. ¿Por qué? Porque para discutir se necesitan dos personas. Muy bien, todos quisiéramos ser 100% asertivos en todas las áreas de nuestra vida. Pero para llegar a acercarnos a ese fin, porque no hay nadie que pueda hacerlo 100% en todos los momentos, todos somos humanos, todos tenemos sentimientos, temores, es parte de nuestra humanidad, pero vamos ahorita justamente para acercarnos a la mejor versión de nosotros mismos en lo que viene a ser la asertividad, vamos a identificar cuáles son los principales motivos de la no asertividad. ¿Cuáles son los principales motivos para que una persona tenga una comunicación agresiva o tenga una comunicación pasiva? De tal forma que podamos identificarnos con algún u otro factor justamente para poder trabajar en ellos, ¿no? Entonces, vamos a revisar cuál es un motivo por el cual una persona podría caer en una conducta no asertiva. ¿Ok? Bueno, un primer motivo sería que simplemente no ha aprendido a hacerlo o lo ha aprendido de la manera inadecuada. ¿Y qué significa esto? ¿Ok? Significa que la historia del aprendizaje de esta persona a lo largo de su vida personal, profesional, ha hecho pues que no aprenda a ser asertivo. Y vamos a plantearlo de esta manera. Si en algún momento ha tenido una conducta asertiva, adecuada, ha comunicado las cosas pues de una manera correcta, ¿no? Pues la respuesta que recibió ha sido muy mala, ha sido muy negativa, ¿no? Entonces ha entendido que ese comportamiento pues no le brinda resultados. Por otra parte, ¿qué pasa en algún caso si una persona, por ejemplo, es muy agresiva y ve que su jefe lo alienta y que constantemente o en un plazo determinado recibe resultados? Bueno, entonces esta persona entiende que esa es la manera de actuar. Yo les quiero contar un caso personal. Yo hace ya muchos años tuve un cambio de empleo, ¿ok? Yo tenía a cargo pues, la jefatura de un área de trade marketing y la cultura en esta compañía era una cultura pues muy dura, de un trato muy duro. Entonces, yo me acostumbré, no a maltratar a la gente ni faltarle el respeto, pero sí en hacer un seguimiento de una manera pues muy, digamos, en un grado mayor al que promueve un clima mucho más calmado y productivo, ¿no? Que en realidad era una oportunidad grande de mejora en la cultura de esta empresa. Entonces, este tipo de conducta que yo tenía me daba resultados y al mismo tiempo mi jefe, el gerente, reconocía y me resaltaba frente a los demás empleados como un jefe que actúa tal como se tiene que actuar para obtener resultados. Entonces yo me sentía, yo estaba convencido que esa manera de actuar era la correcta. Yo estaba convencido. ¿Y qué sucede? Que cuando cambio de empresa, ¿ok? Y el ejemplo sirve mucho porque era la misma área. O sea, no se puede decir que en un área se manejan las cosas de una manera y en otra área de otra forma, ¿no? También paso al área de trade marketing en otra compañía y esta compañía tenía una cultura distinta. Pero ¿qué pasaba? Que yo tenía un equipo a mi cargo. Entonces, ¿qué tipo de comunicación, qué tipo de conducta creen que fue la que yo adopté en mis primeros meses en esta compañía? Obviamente, era el mismo que había adoptado en la compañía anterior. ¿Y ustedes creen que me dio resultados? Pues no me dio resultados al inicio. Fue muy difícil. Fue muy difícil que mi equipo se identificara con mi visión de los procesos, con mi visión del área,
por más buena que pueda haber sido mi visión del área y las mejoras que yo quería dar, mi manera de comunicarlas, mi manera de hacerle seguimiento resultaba pues muy desagradable para mi equipo. Y yo estaba generando resistencia. Por buenos que hayan podido ser los aportes que yo quería transmitirle a mi equipo, en esa situación, el modo que tenía de comunicarlo y hacer seguimiento, pues hacía que no llegue la información. Y al mismo tiempo, una observación que había recibido, pues de mis jefes en este nuevo cargo, era que tenía que revisar ese tipo de conducta, que tenía pues que dirigirme a ellos, como les repito, nunca hubo una falta de respeto, pero sí cuidar que las maneras sean distintas. Una manera pues menos agresiva, entendiendo ese agresivo como de un seguimiento muy fuerte y como de un modo de ser muy serio. Porque la cultura de la compañía anterior donde trabajaba era una estructura pues muy, lo que se dice, muy vertical. Yo soy el jefe y se hago lo que yo digo. Y si yo digo que se hace para mañana es porque tiene que hacerse para mañana. En cambio, en la otra compañía, uno podía argumentar, era una comunicación más horizontal y pues podía haber un diálogo más fluido entre las distintas jerarquías pues para llegar a un mejor término. Y yo no estaba acostumbrado a eso. Entonces, yo no sabía que no estaba teniendo una comunicación asertiva. Para mí mi conducta era perfecta, pero la experiencia me fue mostrando que tenía que conducirme de otra manera. Entonces ahí tenemos un ejemplo de por qué a veces uno tiene una comunicación no asertiva. Otra causa, ¿ok? Y que tiene que ver muchas veces con la comunicación pasiva, es que en algún momento a lo largo de nuestra vida, nosotros podemos haber aprendido a que decir lo que sentimos, decir lo que pensamos, está mal, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo en mis primeras experiencias de tipo laboral he tenido pues jefes muy duros y a los que no les podía cuestionar nada, ¿ok? Entonces, a lo largo del tiempo, la figura de autoridad con la que me cruce, probablemente, pues optar por no decirle nada. Y no porque crea que esta persona tiene la razón, sino porque yo conozco, o sea, sé que lo que tengo que decir es lo correcto. Sé que mi punto de argumentación es válido, pero tomo la decisión de no decirlo. Tomo la decisión de no decirlo porque decirlo me causa ansiedad. Decirlo me causa temor. ¿De acuerdo? Entonces, el temor y la ansiedad, ¿ok? Y en muchos casos se da justamente por una figura autoritaria que puede haber sembrado ese temor en nosotros en una situación anterior, es justamente lo que nos lleva a este tipo de conducta no asertiva, que en este caso viene a ser la pasividad. Otro motivo para una comunicación no asertiva es que una persona pues no conoce o rechaza sus derechos. Por ejemplo, en la educación tradicional se nos dice mucho, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo del día a día, ¿no? Que hay que estar callados, ¿no? Pasaba mucho antes, hay que estar callados cuando hable una persona mayor, por ejemplo. O no expresar nuestra opinión ante padres, maestros, etcétera, ¿no? O suposiciones tradicionales, ¿no? Que a primera vista puedan parecer normales, pero que finalmente nos llevan a una conducta no asertiva. Por ejemplo, siempre tienes que anteponer los intereses de los demás a los tuyos, ¿no? Entonces, esto es algo, digamos, aprendido en algún momento que ya llega a tu subconsciente, y este tipo de precepto, este tipo de norma, la llegas a interiorizar de tal forma que pues en el transcurso del tiempo no llegas justamente a negociar, o más que negociar, a exigir que se respeten tus derechos.
¿no? Y esto pasa mucho como consecuencia de la educación tradicional, pero no es que en la actualidad eso esté corregido, porque ahora, digamos, muchos se ven los jóvenes, la educación, ya no tanto de las escuelas, sino ya más lo que podríamos decir la influencia social, fuerza a muchos jóvenes, por ejemplo, en la actualidad, a ser pues muy rebeldes, a ser muy contestatarios, a pasar por encima de los demás, ¿no? Y eso justamente también lleva a una conducta no asertiva como puede ser pues la agresiva. Muy bien. Y finalmente, y como refuerzo del punto anterior, pensamientos, ¿ok? Principios equivocados que nos hacen justamente sentir quizás dependientes, ¿ok? de ciertas ideas que son limitantes. Entonces, quiero ahora listarles unas ideas del psicólogo Albert Ellis, donde él lista 10 convicciones que todos podríamos poseer en mayor o menor medida que nos llevan a una conducta pues no asertiva en tanto pensamientos o ideas incorrectas que nos pueden limitar. Estas 10 son las siguientes. Es necesario para un ser humano ser querido y aceptado por todo el mundo. Todas estas ideas, por supuesto, son falsas. Uno tiene que ser muy competente y saber resolverlo todo si quiere considerarse necesario y útil, ¿no? Tienes que saber todo para considerarte pues necesario. Falso. Otra idea equivocada. Hay gente mala y despreciable que debe recibir su merecido. Por supuesto que hay gente que tiene que ser castigada, sancionada, etc. Pero la emocionalidad producto de eso no puede significar para ti una limitante y estar viviendo con rencores o resentimientos. Cuarta idea. Es horrible que las cosas no salgan de la misma forma que a uno le gustaría. Ese tipo de pensamiento te lleva a una conducta agresiva. ¿Por qué? Porque la manera que tú tienes de entender una realidad o entender una solución o una alternativa, tienes que reconocer que también existen otras ideas, otras personas que te pueden aportar a construir la mejor solución. Entonces, salir de tu punto originario de vista es algo válido que te puede ayudar pues a enriquecer tu punto. ¿De acuerdo? Otra idea equivocada. La desgracia humana es debida a causas externas y la gente no tiene ninguna o muy pocas posibilidades de controlar sus disgustos y trastornos. ¿Ok? Si yo he tenido una experiencia negativa de muy joven, es equivocada la idea que estoy destinado pues a ser infeliz el resto de mi vida. ¿Ok? Uno debe tomar el control de su vida el día de hoy siempre y no dejarse abatir por experiencias del pasado. Otra idea equivocada. Si algo es o puede ser peligroso o atemorizante, pues hay que preocuparse mucho y ponerse tenso. ¿De acuerdo? El manejo de la ansiedad es clave y de hecho parte o la última unidad del curso que estamos desarrollando se llama manejo del estrés, donde vamos a entrar con mucha más profundidad a ese tema. Otra idea equivocada. Es más fácil evitar que hacer frente a las dificultades, ¿no? Lo que viene a ser la procrastinación, que es un mal que debemos evitar siempre, que es que cuando algo no nos agrada o sentimos que tiene determinada complejidad, pues lo dejamos para después. Otra idea equivocada. Siempre se necesita de alguien más fuerte que uno mismo en quien confiar. ¿Ok? Es importante que recibamos apoyo de los demás, pero es importante también en confiar en tus propios recursos y en tus propias, pues, en tu propia fortaleza emocional y conocimientos para salir airoso de los retos que decidas afrontar, ¿no? Otra idea equivocada que nos comparte este psicólogo Albert Ellis que tenemos que desterrar de nuestra mente. Un suceso pasado es un importante determinante de la conducta presente, porque si algo no nos afectó mucho en el pasado, continuará afectándonos indefinidamente, ¿no? Tiene que ver con un punto anterior que habla pues de la necesidad de no dejarnos determinar por las situaciones pasadas para tener control sobre nuestro presente y nuestro futuro. Y otra idea equivocada que debemos desterrar, que es uno tiene que estar constantemente preocupado de los problemas de los demás. Está bien interesarse en los demás, pero sin perder de vista
tus propios intereses y tus propias necesidades para ser una persona completa y feliz. Todos poseemos, ¿okay? Sería ideal, sería maravilloso decir que uno pues, está liberado totalmente de esas ideas equivocadas que nos provee muchas veces la cultura y la educación, pero todos poseemos en mayor o menor grado esas ideas. Lo importante es identificarlas e ir trabajando en cada una de ellas. Muy bien, y todo esto con el fin de que nosotros seamos unas personas que al momento de comunicarse seamos asertivas, desterrando de nuestro comportamiento las conductas agresivas y pasivas. Hemos entonces, en este primer tema, desarrollado el concepto de la asertividad y de los dos polos opuestos a lo que viene a ser justamente lo que viene a ser la comunicación asertiva, que viene a ser la agresividad y la pasividad. En el siguiente tema ya vamos a entrar, pasada esta introducción, a fondo en cómo nosotros podemos prepararnos, cuáles son las estrategias y técnicas que debemos aprender y adoptar para dar un mensaje asertivo. Los espero entonces en el siguiente tema de esta unidad que se llama comunicación asertiva.